Dirija la orquesta si es tan lista. El millonario soltó una carcajada mirando a su empleada doméstica. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. La risa de Augusto Linares retumbó en el gran salón del teatro. 60 músicos dejaron de afinar sus instrumentos. 200 personas en la platea giraron la cabeza. Y Elena Montoya, con su uniforme de limpieza aún puesto, sostuvo la mirada del hombre más poderoso de la ciudad sin parpadear. Un segundo. Solo uno. Pero bastó para que algo cambiara. Todo había empezado esa mañana, cuando Elena llegó al Teatro Imperial a las 5:30, como cada día. Sus zapatos chirriaban contra el mármol del vestíbulo mientras empujaba el carro de limpieza. El olor a madera vieja y terciopelo la envolvió como un abrazo. Conocía cada rincón de aquel edificio, cada escalón, cada mancha que el público no veía pero que ella eliminaba en silencio antes del amanecer. «Buenos días, Elena», saludó don Ignacio desde la cabina de seguridad. Era el único que la llamaba por su nombre. «Buenos días, don Ignacio. ¿Café?» «Ya lo tengo listo. Le guardé uno». Elena sonrió. Esos pequeños gestos eran lo que hacía soportables las jornadas de 14 horas. Tomó el café, se ajustó el delantal y comenzó a limpiar los palcos del segundo nivel. Mientras pasaba el trapo por las barandillas de bronce, sus dedos se movían solos. Un gesto casi imperceptible, como si estuviera marcando un compás invisible en el aire. Nadie lo notaba. Nadie miraba sus manos cuando limpiaba. Pero si alguien se hubiera detenido a observar, habría visto algo extraño, algo que no correspondía a una mujer de limpieza. Sus dedos dirigían. A las 8 de la mañana, el teatro empezó a llenarse. La Orquesta Filarmónica de la ciudad tenía ensayo general para el gran concierto de gala de esa noche. Era el evento más importante del año. Augusto Linares, presidente de la Fundación Cultural, había organizado la velada para recaudar fondos e impresionar a sus socios internacionales. Había invertido una fortuna y esperaba que todo fuera perfecto. «Que nadie del personal de limpieza esté visible después de las 9», gritó Marcos Peña, el administrador del teatro, mientras cruzaba el vestíbulo con su tableta en la mano. Era un hombre nervioso que sudaba demasiado y trataba al personal de servicio como si fueran obstáculos que debían desaparecer. «Ya casi terminamos», respondió Elena sin levantar la vista. «No me importa si terminaron o no. A las 9, invisibles». «¿Quedó claro?» «Clarísimo». Marcos se detuvo. Algo en el tono de Elena lo irritó. No era insolencia exactamente. Era algo peor. Calma. Una calma que él no tenía y que lo hacía sentirse inferior sin saber por qué. «Y dile a tu compañera que no toque el escenario. Anoche encontramos una silla fuera de lugar». Elena asintió. No valía la pena discutir. A las 10, los músicos llenaban el escenario. Violines, chelos, contrabajos, flautas, oboes, trompetas. El sonido de la afinación llenaba el teatro como una conversación caótica entre 60 voces que aún no encontraban dirección. El director titular, el maestro Alessandro Ferrara, subió al podio. Era un hombre elegante, con décadas de experiencia y un temperamento volcánico que los músicos temían y respetaban en partes iguales. Desde el segundo movimiento, ordenó levantando la batuta. Elena estaba terminando de limpiar la última fila de butacas cuando el ensayo comenzó. Se quedó inmóvil. La música la atravesó como una corriente eléctrica. Cerró los ojos. Sus dedos empezaron a moverse otra vez, marcando el tempo, anticipando las entradas, sintiendo los crescendos antes de que ocurrieran. No era casualidad. Debajo de su delantal, en el bolsillo interior que ella misma había cosido, llevaba algo que nadie en ese teatro conocía. Un estuche de terciopelo gastado. Dentro, una batuta de ébano con incrustaciones de plata. Las iniciales grabadas en la base ya casi no se leían. M.R. Magdalena Reyes. Su abuela. «¡No, no, no!», gritó Ferrara deteniendo la orquesta. «Los chellos están entrando medio tiempo tarde. ¿Qué les pasa hoy?». Elena frunció el ceño desde su rincón. No eran los chelos. Era el oboe que estaba afinado ligeramente alto y arrastraba la sección de cuerdas. Lo escuchaba con claridad absoluta. Pero no dijo nada. No era su lugar. «Otra vez desde el compás 34», ordenó Ferrara. El mismo error. Elena apretó los labios.
Sabía exactamente qué ajuste se necesitaba. Lo sabía porque lo había escuchado 1000 veces en la sala de la casa de su abuela, donde Magdalena Reyes, una de las directoras de orquesta más brillantes que el país había conocido, le enseñó todo lo que sabía antes de que la enfermedad le robara la memoria. Pero eso fue en otra vida. En una vida donde Elena no limpiaba pisos. El ensayo terminó pasado el mediodía. Los músicos guardaron sus instrumentos y se dispersaron. Elena recogió los vasos de agua que habían dejado en los atriles y barrió el escenario en silencio. «Elena», la voz de don Ignacio llegó desde la puerta lateral. «Te buscan en la oficina del administrador». El estómago se le encogió. Nada bueno salía de esa oficina. Marcos Peña estaba sentado detrás de su escritorio, con los brazos cruzados y expresión de fastidio. A su lado, de pie, estaba Augusto Linares. Elena lo reconoció inmediatamente. Todo el mundo lo conocía. Su foto aparecía en las revistas de sociedad, en los carteles del teatro, en las placas doradas de los palcos que él había financiado. «Señor Linares, ella es la encargada de limpieza del turno de madrugada», presentó Marcos como si estuviera describiendo un mueble. Augusto Linares la miró de arriba abajo. No con maldad exactamente, con algo peor, con indiferencia absoluta, como si sus ojos la atravesaran sin registrar que había una persona delante. «Necesitamos que limpie el salón VIP para esta noche. Va a haber una cena después del concierto. 300 invitados. Quiero el piso reluciente». «El salón VIP no es mi zona», respondió Elena con voz firme. «Tendría que hablar con mi supervisora para reorganizar los turnos». Marcos levantó las cejas. «No estamos pidiendo permiso. Estamos informando». «Entiendo. Pero necesito que se registre como turno extra. Llevo desde las 5:30 aquí». Augusto soltó una risa corta, sin humor. «¿Turno extra? ¿Para limpiar un piso? Cada hora de trabajo tiene un valor, señor. Incluso las que no se ven». «Las que no se ven». Augusto repitió las palabras saboreándolas como si fueran un chiste privado. Se giró hacia Marcos con una expresión de falsa incredulidad. «¿Escuchaste eso, Marcos? La empleada de limpieza me está dando una lección de economía». Marcos soltó la risita servil que reservaba para cada comentario de su jefe. «Señor, yo me encargo. Elena, ve al salón y empieza. Después de que se registre el turno extra». El silencio que siguió fue breve pero pesado. Augusto se inclinó hacia adelante en su silla, entrecruzando los dedos sobre el escritorio. Sus ojos evaluaban a Elena como se evalúa un problema menor que ha resultado inesperadamente persistente. «¿Sabes cuántas personas darían cualquier cosa por trabajar aquí?», preguntó con voz suave. La suavidad era peor que el grito. «¿Cuántas personas en tu situación aceptarían sin cuestionar?» «Muchas, probablemente. Pero yo no soy muchas personas». «No, eres una. Una en 300. Y una en 300 es fácilmente reemplazable». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Elena las sintió en el estómago, pero no cambió la expresión de su cara. «Tiene razón. Soy fácilmente reemplazable. Pero mientras esté aquí, mi trabajo tiene un valor, y pedir que se reconozca ese valor no es una falta de respeto. Es lo mínimo». Marcos se puso rígido. «Elena, por favor». «No es momento de...» «Está bien», interrumpió Augusto levantando una mano divertido. «Que se le pague el turno extra, pero que el salón esté impecable». Elena asintió y salió. En el pasillo, su compañera Lucía la esperaba con los ojos abiertos de par en par. «¿Estuviste hablando con Linares? ¿Estás loca? Solo pedí lo que me corresponde». «Elena, ese hombre puede hacer que nos despidan con un chasquido de dedos. Puede hacer muchas cosas, pero eso no significa que yo tenga que agachar la cabeza». Lucía negó con la cabeza, pero en sus ojos había algo parecido a la admiración. Mientras volvía al pasillo de servicio, Elena escuchó risas detrás de una puerta entreabierta. Era la sala de descanso de los ejecutivos de la fundación. 3 personas tomaban café. ¿Viste a la de limpieza hablándole a Linares como si fueran iguales? Increíble. Pidiendo turno extra, como si no supiera cuál es su lugar. Marcos debería haberla callado de inmediato. Elena se detuvo. Las palabras entraron una por una, no como golpes, como gotas que caen siempre en el mismo punto hasta que perforan la piedra. No respondió. Siguió caminando, pero sus dedos se movieron. 1 compás, 2, 3.
El gesto involuntario que la sostenía cuando todo lo demás la empujaba hacia abajo. Más tarde, mientras limpiaba el baño del segundo piso, una mujer elegante entró sin mirarla. Elena estaba de rodillas, fregando los azulejos. La mujer se lavó las manos, se retocó el maquillaje frente al espejo y salió. En ningún momento la miró. En ningún momento reconoció que había otro ser humano en la habitación. Invisibilidad. La humillación que no necesita palabras. Elena terminó de fregar. Se puso de pie y miró su reflejo en el espejo. Las manos enrojecidas, el uniforme arrugado, el cabello recogido bajo la cofia. «Todavía estás ahí», se dijo a sí misma. No al reflejo, a la persona que había debajo del uniforme. A mediodía, Marcos reunió al personal de servicio en el pasillo trasero. Su tono era el de un general dirigiéndose a soldados que considera prescindibles. «Esta noche es el evento más importante del año. Quiero que todos entiendan una cosa. Ustedes no existen. No hablan con los invitados, no los miran, no se cruzan en su camino. Si alguno de ustedes arruina algo, lo paga con su empleo. ¿Alguna pregunta?» Nadie habló. Nadie nunca hablaba. «Bien, a trabajar». Elena apretó el trapo que tenía en la mano. Lucía, a su lado, le tocó el brazo levemente. «No vale la pena», susurró Lucía. «Lo sé. Entonces suelta el trapo antes de que lo rompas». Elena miró hacia abajo. Tenía los nudillos blancos. Soltó el trapo. Respiró. «Algún día», dijo Lucía con una media sonrisa. «Algún día las cosas van a ser diferentes. ¿Tú crees?» «No, pero me gusta decirlo». Ambas sonrieron. Esas sonrisas eran pequeños actos de resistencia que nadie veía. El día avanzó con la velocidad de un tren sin frenos. Elena limpió el salón VIP, pulió las copas de cristal, organizó las mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Todo mientras escuchaba en su mente la pieza que la orquesta ensayaría esa noche. La Sinfonía número 5. La reconocería en cualquier parte del mundo, en cualquier interpretación. Porque era la pieza que su abuela le hacía dirigir cuando tenía apenas 6 años, de pie sobre un banquito de madera, con una cuchara de palo como batuta. «Escucha primero», le decía Magdalena. «La música ya está ahí. Tu trabajo no es crearla, es encontrarla». Elena recordaba aquellas tardes como si estuvieran grabadas en su cuerpo. La casa de su abuela era pequeña, las paredes cubiertas de partituras amarillentas, un piano vertical que desafinaba en las notas altas, y Magdalena, sentada en su sillón, con la batuta de ébano que ahora Elena llevaba en el bolsillo. «Levanta la mano izquierda, más suave. No estás ordenando, estás invitando». Elena tenía 6 años la primera vez. La cuchara de palo pesaba demasiado para sus dedos pequeños. Pero Magdalena no le permitía usar nada más ligero. «Si puedes sostener algo pesado, podrás hacer maravillas con algo ligero. El peso enseña respeto». Años después, cuando Elena tenía 11, Magdalena le dio la batuta de ébano por primera vez. Le tomó las manos, se las colocó alrededor de la madera pulida, y le dijo: «Esta batuta dirigió 47 conciertos. Cada uno está guardado aquí dentro. Cuando la sostengas, no estás sola. Estás con todas las orquestas que te precedieron». Elena la sostuvo. Pesaba menos que la cuchara de palo, pero pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado. «Ahora dirige. El segundo movimiento. Desde memoria. ¿Sin partitura?» «La partitura es una muleta, Elena. La música vive aquí». Magdalena se tocó el pecho. «Si depende del papel, no la conoces de verdad». Elena cerró los ojos y dirigió. De memoria. A los 11 años, en una sala que olía a café viejo y a tinta de imprenta. Sin orquesta, sin público, solo ella, su abuela, y la música invisible que llenaba el espacio entre ambas. «Bien», dijo Magdalena cuando terminó. Solo eso. Bien. Y era todo lo que Elena necesitaba escuchar. Después vinieron los años difíciles. La enfermedad de Magdalena avanzó lentamente al principio, luego con una velocidad que no dejaba tiempo para prepararse. Primero olvidó nombres, luego olvidó fechas, luego olvidó las partituras que había memorizado durante 30 años, pero nunca olvidó el gesto de dirigir. Incluso cuando ya no sabía quién era Elena, incluso cuando miraba la batuta sin reconocerla, sus manos seguían moviéndose si alguien ponía música cerca.
El cuerpo recordaba lo que la mente ya no podía. Elena la cuidó sola, sin ayuda, sin dinero. Vendió el piano, vendió los libros, vendió todo lo que podía venderse excepto la batuta y las partituras que Magdalena había anotado a mano durante décadas. Cuando el dinero se acabó del todo, Elena buscó trabajo. Lo único que encontró fue limpiar pisos, no porque no supiera hacer otra cosa, sino porque nadie le preguntó qué sabía hacer. Solo le preguntaron si estaba disponible para el turno de madrugada. Dijo que sí. Elena sacudió la cabeza para alejar el recuerdo. No era momento de nostalgia. Tenía copas que pulir. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Limusinas, trajes de diseñador, vestidos largos, joyas que brillaban bajo las luces del teatro. Elena observaba desde el pasillo de servicio, mientras el mundo de los ricos desfilaba frente a ella como una película en la que no tenía papel. «Es impresionante, ¿verdad?», murmuró don Ignacio, que también observaba desde su puesto. «Impresionante no es la palabra que usaría». «¿Cuál usarías?», Elena pensó un momento. «Ruidoso. Todo ese lujo hace mucho ruido. Y el ruido no deja escuchar la música». Don Ignacio la miró con curiosidad. No era la primera vez que Elena decía algo así. Algo que no encajaba con su uniforme. Algo que revelaba una profundidad que él intuía pero no podía confirmar. El concierto estaba programado para las 8. A las 7:45, el teatro estaba lleno. Augusto Linares ocupaba el palco principal con sus socios internacionales, un grupo de inversores europeos que habían viajado especialmente para la ocasión. La cena posterior era donde se cerrarían los acuerdos millonarios. El concierto era solo el preámbulo elegante. «Todo tiene que ser perfecto», repetía Marcos por el intercomunicador al equipo técnico. «Perfecto. ¿Me escuchan?». Las luces se atenuaron. El público calló. Los músicos ocuparon sus sillas. El concertino afinó. 60 instrumentos respondieron al unísono. Pero el podio del director estaba vacío. Pasó 1 minuto, 2. El murmullo regresó. Marcos apareció detrás del escenario con el rostro descompuesto. «¿Dónde está Ferrara?». Nadie respondió. «¿Dónde está el maestro Ferrara?». Carolina, la primera violinista, se levantó. «Se fue hace 20 minutos al camerino. Dijo que volvía enseguida». Marcos corrió al camerino. Lo encontró sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. El maestro Ferrara temblaba. «No puedo», susurró. «¿Qué?». «Mis manos no responden. Es un episodio. Me ha pasado antes. Necesito al menos 1 hora para que pase». Marcos sintió que el piso se abría bajo sus pies. «No tenemos 1 hora. El concierto empieza ahora. Linares tiene a inversores internacionales ahí fuera». «Lo sé. Pero no puedo sostener la batuta. Lo intenté. Mira». Ferrara extendió las manos. Temblaban incontrolablemente. Marcos salió del camerino y llamó a Augusto Linares por teléfono. Le explicó la situación en voz baja, tartamudeando. La respuesta de Linares fue un silencio helado. Luego, «Encuentra una solución. No me importa cómo». Marcos recorrió los pasillos buscando alternativas. No había director suplente. El asistente de Ferrara estaba en otra ciudad. Llamó a 3 directores conocidos. Ninguno podía llegar en menos de 2 horas. El tiempo se agotaba. El público empezaba a impacientarse. Los murmullos se convertían en quejas. Los inversores europeos consultaban sus relojes. Augusto Linares bajó de su palco y caminó hasta detrás del escenario con pasos furiosos. Su presencia hizo que todos los empleados se pegaran a las paredes. «¿Me están diciendo que invertí una fortuna en este evento y no hay nadie que pueda dirigir una orquesta?». Marcos tragó saliva. «Señor, estamos buscando opciones». «No quiero opciones. Quiero un director en ese podio en 5 minutos». Fue entonces cuando Elena apareció. No a propósito. Estaba cruzando el pasillo trasero con un balde de agua sucia, camino a vaciar el contenido después de limpiar el salón VIP. El grito de Linares la detuvo en seco. Lo que pasó después fue casi accidental. Casi. Elena vio el caos. Vio a Marcos sudando. Vio a los músicos en el escenario sin dirección. Vio al maestro Ferrara en el camerino con las manos temblorosas. Y sintió algo que llevaba años conteniendo. No fue una decisión racional. Fue algo más profundo. Algo que nacía del mismo lugar donde nacía la música cuando sus dedos se movían solos.
del mismo lugar donde guardaba la voz de su abuela, del mismo lugar donde vivían los compases que había dirigido sobre un banquito de madera con una cuchara de palo. Supo que podía hacerlo. No debería. No le correspondía. No tenía derecho. Era la mujer de la limpieza. Llevaba un balde de agua sucia en la mano. Tenía los dedos arrugados por los químicos. Olía a desinfectante. Pero la música no entiende de uniformes. La música no distingue entre ébano y palo de escoba. La música solo pregunta, ¿puedes sentirme? Elena dejó el balde en el piso. Se limpió las manos en el delantal. Y dijo las palabras que cambiarían todo. Yo puedo dirigir la orquesta. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El pasillo entero se congeló, como si alguien hubiera presionado pausa en una película. Marcos la miró como si hubiera enloquecido. ¿Qué dijiste? Dije que puedo dirigir la pieza de esta noche. Conozco la sinfonía completa. Un silencio brutal. 3 segundos que parecieron 3 horas. Luego, la risa. Augusto Linares fue el primero. Una carcajada profunda, resonante, que rebotó en las paredes del pasillo como un eco cruel. ¿Tú? Dijo señalándola. ¿La muchacha que limpia los pisos va a dirigir mi orquesta? Marcos soltó una risita nerviosa. 2 técnicos de sonido intercambiaron miradas burlonas. Una maquillista que pasaba por ahí se tapó la boca para no reírse. ¿Sabes siquiera qué es una batuta? Preguntó Linares con ese tono de quien habla con un niño que dice disparates. Elena no respondió. Su mano fue al bolsillo interior de su delantal. Sacó el estuche de terciopelo gastado. Lo abrió. La batuta de ébano brilló bajo las luces del pasillo. Las incrustaciones de plata capturaron cada destello. Era un objeto que no pertenecía a esas manos callosas, a ese uniforme manchado, a ese contexto. Y precisamente por eso, todos los que la vieron se quedaron en silencio durante un instante. Solo un instante. Muy bonito juguete, dijo Linares recuperando la compostura. Pero esto no es un juego. Hay 200 personas esperando ahí fuera. Inversores que vinieron de otro continente. No voy a poner el ridículo más grande de mi carrera por una ocurrencia de la señora de la limpieza. No es una ocurrencia. Ah, ¿no? ¿Y dónde estudiaste dirección orquestal? ¿En la escuela de trapear pisos? Otra risa. Esta vez de Marcos, que quería agradar a su jefe. Elena respiró. 1 vez. 2. Miró directamente a los ojos de Augusto Linares y dijo con una voz que no temblaba. Conozco cada compás de la sinfonía número 5. Puedo decirle en qué momento entran los oboes en el segundo movimiento, dónde el compositor escribió un pianísimo que la mayoría de directores ignora, y por qué el tercer movimiento requiere un rubato en el compás 47 que el maestro Ferrara no estaba haciendo en el ensayo de esta mañana. El silencio esta vez fue diferente, más denso, más incómodo. Ferrara, que había escuchado desde la puerta del camerino, levantó la cabeza. ¿Compás 47? Elena se giró hacia él. Sí, maestro. El compositor marcó un rallentando que usted convirtió en acelerando. Cambia completamente la intención emocional del pasaje. Ferrara la miró con ojos que ya no eran los de un maestro enfermo. Eran los de un músico que reconoce a otro músico. ¿Quién te enseñó eso? Mi abuela, Magdalena Reyes. El nombre golpeó la habitación como un acorde disonante. Ferrara se puso de pie lentamente. ¿Magdalena Reyes? La directora que ganó el concurso internacional hace 30 años. Sí. Pensé que ella había desaparecido del mundo musical. No desapareció. Solo dejaron de buscarla. Otro silencio. Este más pesado que todos los anteriores. Augusto Linares, que no sabía quién era Magdalena Reyes ni le importaba, interrumpió. Muy conmovedor. Pero necesito una solución real, no historias de abuelas. Entonces déjeme subir a ese podio. Linares la miró como se mira un insecto particularmente persistente. ¿Y si haces el ridículo? ¿Si arruinas todo? ¿Y si no lo hago? Marcos intervino. Señor Linares, esto es una locura. No podemos... Espera. Linares levantó una mano. Sus ojos se achicaron. Estaba calculando. No le importaba Elena ni su abuela, ni la música. Le importaba el público que esperaba y los inversores que se impacientaban. Necesitaba algo. Lo que fuera. Te propongo algo, dijo Linares con una sonrisa peligrosa. Si subes a ese escenario y la orquesta suena decente, te pago 1 año de salario extra.
Pero si es un desastre, se acercó a ella. No solo te despido, sino que me aseguro de que no consigas trabajo en ningún teatro, restaurante o edificio de esta ciudad. ¿Entendido? La apuesta. Pública. Con testigos. Marcos, los técnicos, Ferrara, la maquillista. Todos escucharon. «Entendido», respondió Elena. Don Ignacio, que había seguido el alboroto desde el pasillo, se acercó a Elena cuando Linares se alejó. «Elena, ¿estás segura de esto?» «No, pero estoy segura de que puedo hacerlo. Eso es lo único que importa». Don Ignacio le puso una mano en el hombro. Fue un gesto pequeño, pero Elena lo sintió como un ancla en medio de la tormenta. «Señor», una voz autoritaria interrumpió. Era Marcos. «Don Ignacio, vuelva a su puesto. Usted no tiene nada que hacer aquí». Don Ignacio no se movió. «Solo le deseo buena suerte a mi compañera». «Compañera». Marcos pronunció la palabra con desprecio. «Un guardia y una muchacha de limpieza. Qué inspirador. Ahora muévase». Don Ignacio apretó los labios, pero obedeció. Elena vio en sus ojos la rabia contenida de quien ha sido humillado demasiadas veces y ha aprendido a tragarse las palabras. Elena caminó hacia el lateral del escenario. Sus zapatos de limpieza chirriaban con cada paso. El uniforme le pesaba como una armadura equivocada. Sentía las miradas de los técnicos, algunos curiosos, otros burlones. «Oye», susurró uno de los tramoyistas a otro, «¿de verdad van a dejar que la señora del trapeador dirija? Parece que sí. Esto va a ser bueno. O un desastre absoluto». Elena los escuchó. No respondió. Se detuvo al borde del escenario y miró la sala. 200 asientos ocupados. Luces doradas. Candelabros de cristal. El murmullo impaciente del público. Las manos. El sudor. El peso de la batuta. Miró hacia abajo. El estuche de terciopelo estaba abierto. La batuta de ébano brillaba como siempre. Las incrustaciones de plata capturaban la luz. Las iniciales MR la miraban como dos ojos familiares. «No estoy sola», pensó. «Nunca estuve sola». Recordó la última vez que su abuela la había dirigido. No dirigir una orquesta, dirigirla a ella. En aquella sala pequeña, con el piano desafinado y las partituras amarillentas. «¿Tienes miedo?», le había preguntado Magdalena. «Sí». «Bien, el miedo es la prueba de que lo que estás a punto de hacer importa. Si no importara, no tendrías miedo». «¿Y qué hago con el miedo?». «Lo conviertes en música». Elena cerró los ojos. Respiró. Convirtió el miedo en música. Y subió al podio. 60 músicos la miraron. Algunos con sorpresa, otros con escepticismo abierto. El primer violinista intercambió una mirada con el segundo. La flautista arqueó una ceja. El timpanista se cruzó de brazos. Elena sabía lo que veían. Una mujer con uniforme de limpieza, con las manos enrojecidas por los productos químicos, subida a un podio donde había estado, minutos antes, uno de los directores más respetados del país. No tenía credenciales colgando del cuello. No tenía frac. No tenía nada excepto la batuta de su abuela y todo lo que esa mujer le había enseñado. «Buenas noches», dijo Elena con voz clara que llegó hasta el último atril. «Vamos a interpretar la Sinfonía número 5. Sé que no me conocen, sé lo que ven, pero les pido una cosa. Escúchenme durante los primeros 8 compases. Si después de eso no confían en mí, bajo del podio». Un silencio tenso. Carolina, la primera violinista, la observó con atención. Algo en la forma en que Elena sostenía la batuta le resultó familiar. No la sostenía como una aficionada. La sostenía como alguien que la había tenido en la mano miles de veces. Carolina asintió levemente. Fue suficiente. Los demás músicos levantaron sus instrumentos, pero antes de que Elena pudiera dar la primera entrada, un ruido interrumpió desde el palco principal. «¡Un momento!». La voz de Augusto Linares resonó en el teatro. Se había puesto de pie y hablaba hacia el escenario con un micrófono inalámbrico. «Damas y caballeros, les pido disculpas por el retraso. Nuestro director titular ha sufrido una indisposición y no podrá dirigir esta noche». Un murmullo alarmado recorrió la sala. «Pero no se preocupen. Tenemos una sustituta». La forma en que dijo «sustituta» destilaba veneno, como si la palabra fuera un chiste que solo él entendía. «Les presento a nuestra empleada de limpieza del teatro, que asegura poder dirigir una orquesta sinfónica». La risa del público fue inmediata. No de todos, pero de suficientes.
Elena la sintió como una bofetada que venía de todas direcciones. Los inversores europeos intercambiaron miradas de incredulidad. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso, negó con la cabeza y tomó un sorbo de su copa, como resignándose a un espectáculo absurdo. «Esto es parte de nuestro compromiso con el talento inesperado», añadió Linares con sarcasmo que ni siquiera intentó disimular. «Confío en que será memorable». Más risas. Marcos, desde bambalinas, sudaba a chorros, pero sonreía con esa sonrisa cobarde de quien ríe con el poderoso aunque sepa que no es gracioso. Elena cerró los ojos un instante. Las risas entraban como agujas, cada una, en el pecho, en la garganta, en las manos que sostenían la batuta de su abuela. Respiró, los abrió y levantó la batuta. El gesto fue tan preciso, tan cargado de autoridad silenciosa, que las risas empezaron a apagarse. No de golpe, poco a poco, como un fuego que pierde oxígeno. Carolina, la primera violinista, colocó el arco sobre las cuerdas. Los demás la siguieron. Elena dio la entrada. Y la música comenzó. Los primeros compases llenaron el teatro como agua llenando un espacio vacío. Cada nota encontró su lugar exacto. El tempo era preciso. Las dinámicas, impecables. La orquesta respondió a la batuta de Elena como si llevara años ensayando con ella. Porque Elena no estaba simplemente marcando el compás. Estaba hablando con cada sección. Un gesto sutil con la mano izquierda pidió a los violines que suavizaran. Una mirada directa al oboe ajustó la afinación que Ferrara no había corregido en el ensayo. Un movimiento amplio con la batuta invitó a los metales a entrar con la potencia justa. Los primeros 8 compases pasaron. Nadie habló, nadie tosió, nadie respiró demasiado fuerte. Carolina comprendió algo en esos 8 compases que cambió su forma de entender la dirección orquestal para siempre. Elena no dirigía con autoridad impuesta. Dirigía con escucha. Cada gesto suyo era una respuesta a lo que la orquesta estaba dando. No dictaba la música, conversaba con ella. El primer movimiento avanzó con una energía que nadie había sentido en el ensayo de esa mañana. Los mismos músicos, las mismas notas, un resultado completamente diferente. Como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que todos creían iluminada y hubiera revelado rincones que nadie sabía que existían. El público dejó de reír, dejó de murmurar, dejó de moverse, solo escuchaba. Augusto Linares, en su palco, bajó lentamente el micrófono. Su sonrisa se había evaporado. En su lugar había algo que no reconocía, algo que le apretaba el pecho sin que pudiera nombrar. No era admiración todavía, era algo más primitivo. Era la sensación de haber cometido un error que ya no podía corregir. A su lado, Heinrich se había inclinado hacia adelante en su asiento, con los codos apoyados en la barandilla del palco, completamente absorto. Ingrid tenía una mano sobre el pecho. Elena dirigía con los ojos cerrados en los pasajes más intensos. Conocía cada nota de memoria. No porque hubiera estudiado la partitura la noche anterior, sino porque la había vivido. Cada compás era un recuerdo. Cada frase musical era la voz de su abuela guiándola en aquella sala pequeña llena de partituras y polvo. Aquí es donde el compositor llora, Elena. ¿Lo sientes? Lo sentía. El segundo movimiento trajo el silencio más profundo que ese teatro hubiera experimentado. Las cuerdas cantaron un lamento que parecía venir de algún lugar más allá del escenario. Elena sostuvo una nota larga con un gesto suspendido en el aire, y los 60 músicos la siguieron como si una sola voluntad los gobernara. Carolina tenía los ojos húmedos mientras tocaba. No era la emoción de la pieza solamente. Era la experiencia de ser dirigida por alguien que entendía la música desde un lugar que ella no podía explicar. El tercer movimiento llegó con su energía arrolladora. Y entonces, Elena hizo algo que hizo que Ferrara, escuchando desde bambalinas con las manos aún temblorosas, se llevara la mano a la boca. En el compás 47, Elena marcó el rubato. El mismo rubato que ella había mencionado horas antes. El rallentando que el compositor había escrito y que la mayoría de directores convertían en acelerando. Elena lo ejecutó tal como estaba escrito. Y la diferencia fue como ver un cuadro que siempre habías mirado de lejos y que de pronto alguien acerca a tus ojos. El pasaje cobró una dimensión nueva.
La orquesta respiró con la música en lugar de empujarla. La tensión se resolvió de forma natural, orgánica, como una ola que llega a la orilla exactamente cuando debe. Ferrara cerró los ojos. Así era como debía sonar. Susurró. Así era como siempre debió sonar. El cuarto movimiento fue la catarsis. Elena abrió los brazos como alas, y la orquesta estalló en un fortísimo que hizo vibrar los candelabros. Pero no era ruido, era emoción pura convertida en sonido. Cada músico tocaba como si fuera la última vez. Algunos lloraban mientras sus arcos se deslizaban sobre las cuerdas, y en el compás final, Elena sostuvo la batuta en el aire durante 3 segundos eternos antes de cerrar el puño lentamente. El último acorde se desvaneció como humo. Silencio. Absoluto. Luego, alguien aplaudió. Un aplauso solitario desde la tercera fila. Luego otro. Y otro. Y de pronto, como una avalancha, 200 personas se pusieron de pie al mismo tiempo. La ovación sacudió el teatro. Los aplausos retumbaban en las paredes, en el techo, en cada rincón de ese espacio que Elena había limpiado esa misma mañana. Carolina fue la primera en ponerse de pie en la orquesta. Golpeó su atril con el arco, el gesto tradicional con que los músicos honran a un director excepcional. Uno por uno, los 60 músicos la imitaron. El sonido de 60 arcos golpeando 60 atriles se mezcló con los aplausos del público. Elena permaneció inmóvil en el podio. La batuta de su abuela temblaba en su mano. No de nervios, de algo mucho más profundo. «Lo logramos, abuela», susurró tan bajo que nadie la escuchó. Desde su palco, Augusto Linares observaba la escena con la boca entreabierta. A su lado, el inversor europeo de cabello canoso que minutos antes había negado con la cabeza, estaba de pie aplaudiendo con entusiasmo. «Es extraordinaria», le dijo a Linares. «¿De dónde la sacaste?» Linares no supo qué responder. Y eso, para un hombre que siempre tenía una respuesta, era devastador. Marcos Peña, detrás del escenario, había dejado de sudar. Ahora estaba pálido, porque comprendía lo que acababa de pasar. La mujer a la que había tratado como un estorbo, a la que había ordenado hacerse invisible, acababa de salvar el evento más importante de su carrera. La ovación duró 7 minutos, 7 minutos que cambiaron todo. En el palco principal, los inversores europeos habían dejado de hablar entre ellos. Heinrich se había puesto de pie primero. Ingrid lo siguió. Luego los demás. Aplaudían con una intensidad que Linares nunca les había visto. «¿Quién contrató a esta mujer?», preguntó Heinrich a nadie en particular. Linares abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. No tenía una respuesta que no lo hiciera quedar peor de lo que ya había quedado. En la platea, una mujer lloraba abiertamente. Su esposo le pasó un pañuelo. «Es solo un concierto», murmuró. «No», respondió ella. «No es solo un concierto». Tenía razón. No lo era. Los tramoyistas que se habían burlado antes del concierto estaban de pie al costado del escenario, mudos. Uno de ellos tenía los ojos húmedos y miraba al piso, avergonzado. «Dije que iba a ser bueno», susurró el otro. «Sí, pero no así». Marcos Peña se había recostado contra una pared detrás del escenario. Las piernas no le respondían bien, porque comprendía algo con una claridad brutal. Cada vez que le dijo a Elena que fuera invisible, cada vez que la trató como un estorbo, estaba haciendo exactamente lo que Linares había hecho con el micrófono, solo que sin micrófono, en privado, donde nadie lo grababa, donde la humillación no tenía testigos ni consecuencias. Hasta ahora. Cuando finalmente el aplauso se apagó y el público comenzó a salir hacia el salón VIP para la cena, el teatro quedó medio vacío. Elena bajó del podio con las piernas temblorosas. Carolina se acercó a ella. «¿Quién eres?», preguntó sin rodeos. «Soy la persona que limpia este teatro». «No, ¿quién eres de verdad?». Elena la miró. «Elena Montoya, nieta de Magdalena Reyes. Estudié dirección orquestal durante 15 años con ella en su casa. No tengo título universitario. No tengo certificado. No tengo nada que demuestre lo que sé excepto esto». Levantó la batuta. Carolina tomó sus manos entre las suyas. «No necesitas demostrar nada después de lo que acabo de vivir. Llevo 20 años tocando y nunca me habían dirigido así». Otros músicos se acercaron. El chelista principal. «La flautista».
El timpanista que se había cruzado de brazos al principio y que ahora tenía los ojos enrojecidos. «¿Por qué limpias pisos?», preguntó el chelista. «Porque nadie me dio la oportunidad de hacer otra cosa». La frase quedó flotando en el aire como una nota que se niega a desvanecerse. Ferrara apareció desde bambalinas. Caminó directamente hacia Elena con paso firme a pesar de que sus manos seguían temblando ligeramente. «Magdalena Reyes fue mi profesora cuando yo era estudiante», dijo. «Me enseñó todo lo que sé sobre fraseo y color orquestal. Fue la mejor directora que conocí. Y esta noche, escuchándote, la volví a encontrar». Elena sintió que el aire le faltaba. No por la emoción del concierto, sino por algo más personal. Alguien que había conocido a su abuela. Alguien que la recordaba. «Ella hablaba de usted», dijo Elena. «Decía que tenía usted talento, pero que necesitaba más paciencia». Ferrara soltó una risa genuina. «Tenía razón. Sigo necesitándola». Pero la noche estaba lejos de terminar. En el salón VIP, la cena había comenzado. Augusto Linares estaba sentado en la mesa principal con sus inversores europeos. El ambiente era diferente al que él había planeado. En lugar de hablar de números y contratos, todos hablaban de la directora misteriosa. ¿Quién es ella realmente?, preguntaba el inversor de cabello canoso, cuyo nombre era Heinrich. «Es una empleada del teatro», respondió Linares con evidente incomodidad. «¿Empleada? ¿De limpieza?» «Sí». Heinrich lo miró con una expresión que Linares no pudo descifrar. «¿Y usted se rió de ella antes de que subiera al escenario?» Linares abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. «Lo escuché todo», continuó Heinrich. El micrófono estaba encendido. Toda la sala lo escuchó. El color abandonó el rostro de Linares. El micrófono. Había olvidado apagar el micrófono cuando presentó a Elena con sarcasmo. Lo que él creyó era un comentario semi-privado desde su palco había sido transmitido a 200 personas. «Permítame ser directo», dijo Heinrich con esa franqueza que solo los europeos se permiten en contextos de negocios. «La sinfonía fue excepcional. La actuación de esa joven fue brillante. Pero la forma en que usted la trató públicamente fue preocupante». Linares tragó saliva. «Fue un malentendido. Yo no... ¿Usted no qué? ¿No se rió? ¿No la llamó señora de la limpieza frente a 200 personas? Porque eso es exactamente lo que pasó». Otro inversor, una mujer llamada Ingrid, intervino. «En nuestra empresa no asociamos nuestra marca con personas que humillan a sus empleados públicamente. Es una cuestión de valores corporativos». Linares sintió el suelo moverse bajo sus pies. No metafóricamente. Literalmente sintió que las piernas le fallaban. Estos inversores representaban un contrato que llevaba 2 años negociando. Un contrato que definiría el futuro de su fundación. «Señores, por favor», dijo con una sonrisa que ya no convencía a nadie. «Esta noche es para celebrar la música. Podemos discutir los detalles del acuerdo». «No hay nada que discutir por ahora», interrumpió Heinrich poniéndose de pie. «Primero quiero hablar con la directora. Después veremos». Linares observó cómo Heinrich e Ingrid se levantaban de la mesa y caminaban hacia la puerta del salón, preguntando por Elena. Primera etapa del colapso. Negación. «Esto no está pasando», murmuró Linares. Se giró hacia Marcos. «¿Dónde está esa mujer? Tráela aquí, ahora». Marcos salió corriendo. Encontró a Elena en el pasillo de servicio, sentada en un banquito, con la batuta de su abuela en las manos y los ojos cerrados. «Elena, los inversores quieren hablar contigo». «¿Los inversores?» «Sí, los europeos. Y Linares quiere que estés presentable». Elena lo miró. «Estoy presentable. Llevas puesto el uniforme de limpieza». «Lo sé. No se cambió. No se peinó diferente. No hizo nada para ser lo que no era». Caminó hacia el salón VIP con su uniforme, su delantal y la batuta de su abuela en el bolsillo. Heinrich la vio entrar y fue directamente hacia ella. «Es un honor conocerla», dijo en un español cuidadoso. «No recuerdo la última vez que una sinfonía me hizo sentir tanto». «Gracias. La orquesta fue extraordinaria». «La orquesta fue extraordinaria porque usted la dirigió así. No sea modesta». Ingrid se acercó. «Señorita Montoya, ¿verdad? Nos gustaría saber más sobre usted. ¿Dónde estudió?» Elena miró a Linares, que observaba la escena desde su mesa con expresión petrificada. Luego miró a Heinrich y decidió contar la verdad. «Nunca estudié en una institución formal. Mi abuela, Magdalena Reyes, fue directora de orquesta.
Me enseñó todo desde que era niña. Cuando ella enfermó, tuve que dejar de estudiar para cuidarla. Cuando ella ya no pudo cuidarse sola, tuve que buscar trabajo. Lo único que encontré fue limpiar pisos. ¿Y la música? La música nunca se fue. Solo dejé de tener un escenario donde mostrarla. Heinrich asintió lentamente. Hasta hoy. Hasta hoy. La conversación duró casi una hora. Heinrich e Ingrid le hicieron preguntas sobre su conocimiento musical, sobre su abuela, sobre sus años de formación informal. Elena respondió cada una con precisión y profundidad, que dejaba claro que su educación musical, aunque no convencional, era extraordinariamente sólida. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo. Varios invitados habían grabado la presentación de Linares con el micrófono y la posterior actuación de Elena. Los videos empezaron a circular en redes sociales antes de que terminara la cena. Millonario humilla a empleada de limpieza y ella responde dirigiendo una orquesta entera. El titular apareció primero en una cuenta pequeña, luego otra. Luego un periodista local lo compartió. En una hora, el video tenía 100.000 reproducciones. Los comentarios se multiplicaban como olas. Estoy llorando. No puedo parar de llorar. Ese hombre debería darle vergüenza. Ella debería darle orgullo al mundo. ¿Alguien sabe quién es? ¿Cómo se llama? Elena Montoya, la mujer de limpieza que dirige mejor que cualquier director que haya visto. Un canal de noticias llamó al teatro a las 11 de la noche pidiendo una entrevista. Marcos, aterrorizado, colgó sin responder. Una presentadora de televisión compartió el video con un mensaje. Esto es lo que pasa cuando subestimas a alguien por su uniforme. Miren, escuchen, aprendan. A la medianoche, el video superó las 500.000 reproducciones. A la 1 de la mañana, un periódico internacional publicó un artículo en su edición digital. El titular: la directora que nadie esperaba. Elena, que no tenía redes sociales y cuyo teléfono viejo apenas abría mensajes, no supo nada de esto hasta el día siguiente, cuando Lucía la despertó con una llamada. Elena, tienes que ver algo. ¿Qué pasa? Todo pasa. Augusto Linares no lo sabía todavía. Lo supo a las 6 de la mañana, cuando su asistente personal lo llamó con voz temblorosa. Segunda etapa del colapso. Defensa. Cuando Marcos le mostró el video en su teléfono, Linares palideció. Se lo arrebató de las manos y lo vio completo. Ahí estaba él, riéndose. Ahí estaba su voz diciendo, la señora de la limpieza. Ahí estaba la cara de Elena recibiendo la humillación sin bajar la mirada. Y ahí estaba la ovación. Esto se puede manejar, dijo Linares con una voz que ya no tenía la seguridad de antes. Llama a mi equipo de comunicaciones, que preparen un comunicado. Señor, el video ya tiene... No me importa cuántas visualizaciones tiene. Haz lo que te digo. Marcos obedeció. Pero ambos sabían que no hay comunicado que borre un video que el público ya vio. Linares intentó otra estrategia. Se acercó a Elena cuando Heinrich se alejó momentáneamente. Elena, dijo con un tono completamente diferente al de antes. Ya no había desprecio. Había cálculo. Esta noche ha sido... sorprendente. Creo que empezamos con el pie izquierdo, pero quiero que sepas que siempre valoro el talento. Elena lo miró sin expresión. ¿Siempre? Siempre. Y quiero proponerte algo. Un puesto formal en la fundación, como directora musical, con un salario apropiado. ¿Me está ofreciendo un puesto para que yo no hable sobre lo que pasó esta noche? Linares tensó la mandíbula. Te estoy ofreciendo una oportunidad. La oportunidad ya me la tomé yo sola. Subí a ese podio sin que usted me la diera. De hecho, usted intentó quitármela. Linares respiró profundo. Estaba perdiendo el control de la situación y lo sabía. ¿Qué es lo que quieres? Nada de usted. Absolutamente nada. Se alejó. Linares se quedó solo junto a una mesa llena de copas vacías. Don Ignacio la esperaba en el pasillo. Elena, ¿estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Te vi desde la cabina. Subí al balcón del segundo piso para mirar. Los ojos del viejo guardia brillaban. Tu abuela estaría orgullosa. Elena sintió que algo se quebraba en su pecho. No de tristeza, de alivio. Gracias, don Ignacio. Por el café de esta mañana. Y por todos los cafés. ¿Para qué son los amigos? Elena lo abrazó. Fue breve, pero don Ignacio lo recordaría toda su vida. Los días siguientes fueron un terremoto.
El video superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de 48 horas. Periodistas de todo el país llamaban al teatro pidiendo entrevistas con Elena. Un canal internacional publicó un reportaje con el título «La directora de orquesta que limpiaba los pisos del teatro donde triunfó». La historia de Magdalena Reyes resurgió. Investigadores musicales desempolvaron grabaciones de sus conciertos de hacía décadas. Críticos que la habían ignorado ahora escribían ensayos sobre su legado. Y el nombre de Elena Montoya se convirtió en sinónimo de talento invisible. Pero lo que realmente cambió las cosas no fue la fama. Fue lo que pasó con Augusto Linares. Tercera etapa del colapso. La realidad irrefutable. La Junta Directiva de la Fundación Cultural convocó una reunión extraordinaria. El video había generado una crisis de imagen que ningún comunicado podía contener. Los patrocinadores principales exigían una respuesta. Heinrich e Ingrid habían suspendido las negociaciones del contrato indefinidamente. La sala de juntas estaba fría. No por el aire acondicionado, por la tensión. 7 miembros del consejo sentados alrededor de una mesa ovalada. Pantallas mostrando métricas de daño reputacional. Gráficos que iban hacia abajo. Titulares que iban hacia todas partes. El hashtag tiene 200 millones de impresiones, informó la directora de comunicaciones con voz plana. 130 medios internacionales han cubierto la historia. Tenemos solicitudes de entrevista de 4 continentes. Y todas quieren lo mismo. La versión de Elena Montoya. ¿Y la versión de la fundación?, preguntó alguien. La versión de la fundación es Augusto, riéndose con un micrófono abierto. No hay versión que borre eso. Silencio. El tipo de silencio que precede a las decisiones irreversibles. Augusto, dijo la presidenta de la Junta, una mujer que Linares siempre había considerado aliada. El Consejo ha decidido que necesitamos un cambio de liderazgo temporal mientras resolvemos esta situación. ¿Me están sacando? Te estamos pidiendo que des un paso atrás, voluntariamente. ¿Y si no lo hago voluntariamente? Entonces, lo haremos de otra manera. Los estatutos son claros, voto de mayoría simple. Y Augusto, la presidenta hizo una pausa que pesó como plomo. Ya contamos los votos. Linares miró alrededor de la mesa. 7 rostros que antes lo admiraban ahora lo miraban con una mezcla de lástima y distancia. No había aliados. No había negociación posible. El hombre que siempre tenía una jugada más, no tenía ninguna. Se levantó sin decir una palabra y salió de la sala. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave, pero para Linares resonó como un portazo. En el pasillo, su asistente lo esperaba con el abrigo y las llaves del auto. No dijo nada. Solo le tendió los objetos. Había aprendido que en los peores momentos de su jefe, el silencio era más seguro que las palabras. En su auto, solo, con las luces de la ciudad pasando por las ventanillas, Augusto Linares tuvo un momento que no había tenido en muchos años. Un momento de honestidad consigo mismo. No era la Junta. No era el video. No era la presión pública. Era la imagen que no podía sacarse de la cabeza. Elena de pie en el podio, con el uniforme de limpieza, dirigiendo una sinfonía que él mismo no habría podido tararear. La imagen de alguien que tenía todo en contra, y que aún así producía algo extraordinario, mientras él, con todo a favor, no había sido capaz de producir otra cosa que crueldad. ¿En qué momento me convertí en esto?, murmuró mirando su reflejo en el vidrio oscuro. No encontró respuesta. Semanas después, Elena recibió una carta. No un correo electrónico. No un mensaje de texto. Una carta escrita a mano, en papel grueso, con una caligrafía que temblaba ligeramente. El sobre no tenía remitente, pero Elena supo quién la enviaba antes de abrirla. Se sentó en la mesa de su cocina. La misma mesa donde practicaba dirigiendo con auriculares. La misma mesa donde la batuta la esperaba cada noche. Abrió el sobre con cuidado. Señorita Montoya, no soy bueno pidiendo perdón. Probablemente porque nunca tuve que hacerlo. Siempre tuve dinero suficiente para que mis errores no tuvieran consecuencias. Hasta ahora, lo que le hice aquella noche fue imperdonable. No lo digo por el video, ni por la Junta, ni por los inversores. Lo digo porque, al verla dirigir, entendí algo que debería haber aprendido hace mucho. El valor de una persona no lo determina su uniforme, lo determina lo que lleva dentro. Y usted lleva dentro algo que yo, con todo mi dinero, nunca podré comprar.
He pensado mucho en ese momento en el pasillo, cuando usted dijo que podía dirigir y yo me reí. Esa risa es el sonido que más me persigue, porque no era una risa de incredulidad, era una risa de desprecio. Y el desprecio es lo peor que un ser humano puede ofrecerle a otro. No le pido que me perdone. No tengo derecho a pedirle nada. Solo quiero que sepa que aquella noche cambiaron dos vidas. La suya, que encontró su escenario, y la mía, que perdió la excusa de creer que era buena persona. Le deseo lo mejor. Augusto Linares. Elena leyó la carta 3 veces. La tercera vez notó algo que no había visto antes. Una postdata, escrita con letra aún más temblorosa. PD. Busqué grabaciones de su abuela. Encontré una. Era extraordinaria. Ahora entiendo de dónde viene lo que usted lleva dentro. Elena cerró los ojos. La carta pesaba más que el papel. Pesaba como pesan las verdades que llegan tarde pero que llegan. La guardó en el estuche de terciopelo, junto a la batuta de su abuela. No respondió. No por rencor, sino porque algunas cartas no necesitan respuesta. Necesitan ser escritas. Y eso ya había sucedido. Ferrara fue quien movió las piezas silenciosamente. Habló con directores de conservatorios. Envió correos a festivales internacionales. Compartió la grabación del concierto con colegas de 3 continentes. No estoy pidiendo favores, les decía. Estoy mostrando evidencia. La primera invitación llegó de un festival de música en una ciudad costera. No era el escenario más grande del mundo, pero era real. Un podio, una orquesta, un público que pagaría por escucharla. Elena dudó. No por miedo al escenario, por algo más difícil de nombrar, por la sensación de que aceptar significaba dejar atrás algo. Su vida de antes. La rutina conocida. La seguridad frágil de un trabajo que, aunque la invisibilizaba, al menos existía. Fue la decisión equivocada que el protagonista debe tomar. Rechazó la invitación. No estoy lista, le dijo a Ferrara. ¿No estás lista o tienes miedo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Estar lista es una cuestión de preparación. Tener miedo es humano, pero dejar que el miedo decida por ti es una tragedia. Elena no respondió. Volvió al teatro. Volvió a su carro de limpieza. Volvió a limpiar los palcos del segundo nivel mientras sus dedos se movían solos marcando compases invisibles. Fue su peor decisión, y lo supo inmediatamente. Esa noche, en su departamento pequeño que olía a humedad y a soledad, Elena sacó la batuta y la colocó sobre la mesa de la cocina. La miró durante 1 hora sin tocarla. La batuta no la juzgaba, no la presionaba. Simplemente estaba ahí, brillando bajo la luz del foco, esperando. ¿Qué hice?, susurró. La respuesta fue el silencio del departamento vacío, un grifo que goteaba, el ruido de los vecinos al otro lado de la pared. Al día siguiente llamó a Carolina. Rechacé el festival. Silencio del otro lado. Carolina, ¿sigues ahí? Sigo aquí. Estoy procesando la estupidez que acabas de decirme. No es estupidez, es miedo. Y el miedo es humano. Pero escúchame bien, Elena Montoya. Yo he tocado bajo la dirección de 22 directores en mi carrera. 22. Ninguno me hizo sentir lo que sentí esa noche. Ninguno. Y tú rechazas un festival porque tienes miedo. No tengo título. No tengo formación formal. ¿Qué pasa si fue suerte? ¿Qué pasa si no puedo repetirlo? ¿Suerte? Elena, el compás 47 no fue suerte. Saber que el oboe estaba desafinado no fue suerte. Dirigir 60 músicos que nunca habías visto como si llevaras años trabajando con ellos no es suerte. Elena cerró los ojos. Las palabras de Carolina dolían, pero dolían como duele que te pongan un hueso en su lugar. ¿Qué hago ahora? Llamas a Ferrara. Le pides perdón por hacerle perder el tiempo. Y le dices que la próxima vez que llegue una invitación, la respuesta es sí. Elena colgó. Se quedó sentada un momento. Luego tomó la batuta, la guardó en su estuche, y fue al teatro. No a limpiar. A buscar a Ferrara. Lo encontró en el camerino, revisando partituras con sus manos temblorosas. Maestro, Elena, cometí un error. Lo sé. La próxima invitación que llegue, acepto. Ferrara la miró por encima de sus lentes. No va a llegar otra invitación de ese festival. Elegirán a otro director. El peso de esas palabras cayó sobre Elena como una losa. Había tenido una oportunidad. La había rechazado. Así de simple. Así de devastador. Pero
continuó Ferrara sacando un sobre de entre sus partituras. Hay otros festivales. Y resulta que anoche me llegó algo. Le extendió el sobre. Elena lo abrió. Era una invitación de un festival más grande, con orquesta profesional, con transmisión en directo. ¿Cuándo llegó esto? Anoche, pero no te lo iba a dar hasta que vinieras tú misma a pedirlo. Elena lo miró. ¿Y si no hubiera venido? Habrías seguido limpiando pisos. Y yo habría guardado este sobre como una de las cosas más tristes de mi vida. Don Ignacio la encontró una mañana temprano, sentada en una butaca del teatro vacío, con la batuta en las manos, mirando el escenario. ¿Cuánto tiempo vas a seguir limpiando un lugar que debería ser tu escenario? Don Ignacio. No me vengas con don Ignacio. Esa batuta no es para que la mires, es para que la uses. Es más complicado de lo que parece. Siempre lo es. ¿Y qué? Elena sonrió a pesar de sí misma. ¿Desde cuándo usted da consejos motivacionales? Desde que la persona más talentosa que conozco insiste en desperdiciar su vida limpiando pisos. La preparación fue intensa. Ferrara, a pesar de que sus manos aún sufrían episodios de temblor, se convirtió en su mentor formal. Le enseñó lo que los libros enseñan y que Magdalena, en su formación casera, no había podido cubrir. Técnica de ensayo, comunicación con músicos difíciles, gestión del tiempo en una partitura compleja. Tu talento es excepcional, le dijo Ferrara durante un ensayo. Pero el talento sin estructura es como un río sin cauce, poderoso, pero impredecible. Elena absorbía cada lección como tierra seca absorbe la lluvia. Las sesiones eran largas. Ferrara era exigente de una forma diferente a como lo era dirigiendo. Era paciente, detallista. Explicaba el porqué de cada regla antes de exigir que se cumpliera. ¿Por qué se entra con la batuta a la altura del hombro y no más arriba? Para que los músicos vean el gesto sin levantar la cabeza del atril. ¿Y por qué es importante eso? Porque si levantan la cabeza, pierden la partitura. Y si pierden la partitura, pierden la confianza. Exacto. Dirigir es crear confianza. Cada gesto tuyo le dice al músico, yo sé dónde vamos. Sígueme. Elena practicaba sola por las noches. En su departamento, con auriculares, dirigiendo grabaciones de orquestas que no podían verla ni escucharla. Pero ella las escuchaba. Y respondía a cada frase como si estuviera en un podio real. A veces, en medio de un pasaje, se detenía. Se quitaba los auriculares y miraba la batuta. ¿Estarías orgullosa, abuela? ¿O estarías asustada por mí? La batuta no respondía, pero el silencio del departamento se llenaba de algo que Elena solo podía describir como presencia, como si alguien en algún lugar estuviera asintiendo. Carolina, la primera violinista, también se involucró. Le ofreció su casa para ensayar. Le prestó partituras de su biblioteca personal. Se convirtió en algo que Elena no había tenido en mucho tiempo. Una amiga. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Carolina una noche mientras revisaban una partitura. Dime, ¿por qué nunca buscaste una oportunidad antes? Elena tardó en responder. Porque cuando limpias pisos, la gente deja de verte. Y cuando dejan de verte, tú misma empiezas a olvidar quién eres. No es que no quisiera, es que dejé de creer que podía. Carolina no dijo nada. Solo le apretó la mano. El día del festival llegó con una lluvia inesperada. Elena viajó en autobús. No tenía auto. No tenía traje elegante. Llevaba la ropa más presentable que tenía, y la batuta de su abuela en su estuche de terciopelo. Cuando llegó al teatro del festival, el director artístico la recibió con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Señorita Montoya, es un honor. Su video ya tiene más de 5 millones de reproducciones. No he visto el video, respondió Elena. ¿No lo ha visto? No. No me interesa ver cómo me humillaron. Me interesa lo que viene después. El ensayo general fue revelador. La orquesta del festival era diferente a la del teatro. Más joven, más técnica, pero con menos sensibilidad interpretativa. Elena lo notó en los primeros compases. Están tocando las notas correctas, les dijo, pero no están sintiendo la música. ¿Conocen la diferencia? Un chelista joven levantó la mano. ¿Cuál es la diferencia? Las notas son lo que el compositor escribió. La música es lo que quiso decir. Y lo que quiso decir no está en el papel. Está en el espacio entre las notas, en los silencios, en la forma en que una frase termina y la siguiente comienza.
La orquesta la miró como los 60 músicos del teatro la habían mirado semanas antes, con escepticismo inicial. Pero Elena ya sabía cómo manejar eso. Toquen el primer compás, solo el primero. Lo tocaron. Ahora cierren los ojos y tóquenlo otra vez. Pero esta vez, piensen en la persona que más quieren en el mundo. Lo tocaron. Sonó diferente. Todos lo notaron. Esa es la diferencia, dijo Elena. El concierto fue esa noche. La sala estaba llena. Periodistas, críticos musicales, público general. Y en una fila del medio, sentados sin que nadie los reconociera, estaban Heinrich e Ingrid. También estaba alguien más. En la última fila, con un abrigo que le quedaba grande y el cabello peinado torpemente, estaba Augusto Linares. Solo, sin séquito, sin micrófono, sin nada que lo distinguiera del resto del público. Nadie lo había invitado. Había comprado su entrada como cualquier otra persona. Elena no lo sabía. Subió al podio, esta vez sin uniforme de limpieza, pero con la misma batuta de ébano con incrustaciones de plata. Las mismas manos enrojecidas que los químicos de limpieza habían marcado. La misma mujer. Dirigió un programa ambicioso, una sinfonía completa y un concierto para piano. La pianista solista, una mujer joven que había crecido en circunstancias similares a Elena, la abrazó después del ensayo y le dijo: «Gracias por demostrar que se puede». El concierto fue impecable, pero más que impecable, fue vivo. Cada nota respiraba. Cada frase tenía intención. La orquesta joven que horas antes tocaba mecánicamente ahora producía un sonido que hacía que la gente contuviera la respiración. En el intermedio, un crítico musical llamó a su editor. «Cancela lo que tenías para mañana. Tengo la nota del año». El chelista joven, que había preguntado la diferencia entre notas y música, se acercó a Elena durante la pausa. «Entiendo ahora», dijo simplemente. «¿Qué entiendes?» «La diferencia. No son las notas. Es lo que pones entre ellas». Elena sonrió. «Mi abuela lo habría dicho mejor. Pero sí, eso es exactamente». La segunda parte del concierto fue el concierto para piano. La pianista solista atacó el primer acorde con una convicción que arrancó un murmullo de asombro. Elena la acompañó con precisión milimétrica, creando un diálogo entre el piano y la orquesta que parecía una conversación entre dos personas que se conocen desde siempre. En un pasaje particularmente emotivo, la pianista miró a Elena. Elena le devolvió la mirada. No necesitaron palabras. La música decía todo lo que había que decir. La ovación fue mayor que la del teatro. 10 minutos, de pie, con gritos de brava que Elena nunca había imaginado que recibiría. Detrás del escenario, la pianista la abrazó. «No sé qué hiciste ahí arriba, pero nunca había tocado así, nunca. No hice nada, solo escuché. Eso es todo, eso es exactamente todo. Y nadie lo hace». Cuando bajó del podio, Heinrich la estaba esperando. «Señorita Montoya, la última vez que nos vimos fue en circunstancias difíciles. Esta vez quiero hacer las cosas bien». «¿A qué se refiere?» «Nuestra fundación en Europa tiene un programa de becas para directores emergentes. Incluye formación, residencias con orquestas profesionales y un concierto final en una de las salas más importantes del mundo. Me gustaría que usted fuera nuestra próxima becaria». Elena se quedó sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta inmediata. La oferta era demasiado grande para procesarla de pie en un pasillo después de un concierto. «¿Formación?», repitió. 3 meses en cada ciudad, trabajo directo con orquestas profesionales, clases magistrales con algunos de los directores más reconocidos del mundo. Y al final, un concierto en una sala que, bueno, es una sala donde han dirigido las personas más importantes de la historia de la música». Elena miró la batuta en sus manos. La batuta que había dirigido 47 conciertos en manos de su abuela. La batuta que había dirigido uno en el teatro con un uniforme de limpieza. La batuta que acababa de dirigir su segundo concierto en un festival. «¿Por qué yo?», preguntó. «Hay cientos de directores jóvenes con títulos, con experiencia formal, con currículos que llenan páginas. Es porque ninguno de ellos me ha hecho sentir lo que sentí esta noche. Los títulos no me dicen nada sobre el talento. Me dicen que alguien completó un programa. Lo que usted hizo en ese escenario me dice algo completamente diferente.
Me dice que la música es su idioma natural, y eso no se enseña en un conservatorio. Ingrid añadió, también creemos que su historia tiene un valor que va más allá de la música. Usted representa algo que mucha gente necesita ver, que el talento no tiene domicilio fijo. No tiene que responder ahora, dijo Heinrich con una sonrisa. Pero quiero que sepa algo. La noche del teatro, cuando Linares se rió de usted, yo también me reí. No en voz alta, pero me reí por dentro. Y eso me avergüenza, porque yo también la juzgué por su uniforme antes de escuchar su música. ¿Por qué me lo dice? Porque el primer paso para cambiar es admitir lo que uno fue. Elena asintió. Mi abuela decía algo parecido. Decía que el oído más difícil de entrenar no es el que escucha música, es el que escucha la verdad. Heinrich sonrió. Era una mujer sabia. Lo era. Esa noche, después del concierto, Elena salió por la puerta trasera del teatro. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada. Se sentó en un banco de la calle, sola, con la batuta en las manos. No pensaba en los aplausos, no pensaba en la beca, no pensaba en el video ni en los millones de personas que ahora sabían su nombre. Pensaba en su abuela, en aquella sala pequeña llena de partituras y polvo, en el banquito de madera, en la cuchara de palo, en la voz que le decía, la música ya está ahí, Elena. Tu trabajo no es crearla, es encontrarla. La encontré, abuela, susurró al aire húmedo de la noche. La encontré. Unos pasos se acercaron. Elena levantó la vista. Era Augusto Linares. Se detuvo a varios metros. No se acercó más, como si supiera que no tenía derecho a ocupar su espacio. Compré una entrada, dijo simplemente. No quería molestarla, solo quería escucharla. Elena lo miró. El hombre que estaba frente a ella no era el mismo que había gritado en el pasillo del teatro. Este era más pequeño, no en tamaño, en presencia, como si algo dentro de él se hubiera encogido. ¿Le gustó el concierto?, preguntó Elena. Fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Hizo una pausa. Y eso me hace sentir peor por lo que hice. Su carta fue sincera. La leí. La carta fue fácil. Escribir es fácil. Lo difícil es mirarla a los ojos y admitir que fui el tipo de persona que nunca quise ser. Elena no respondió inmediatamente. Observó la batuta en sus manos. Las iniciales MR brillaron bajo la luz del farol. Mi abuela dirigió orquestas durante 30 años. Fue brillante. Pero la ignoraron porque no venía de la familia correcta, del conservatorio correcto, del mundo correcto. Se retiró sin que nadie le diera el reconocimiento que merecía. Y cuando perdió la memoria, perdió también los recuerdos de su propia grandeza. Linares escuchaba en silencio. Pero antes de perderla del todo, me enseñó algo que ningún conservatorio enseña. Me enseñó que la música no distingue entre un salón de conciertos y una cocina, que el talento no necesita permiso, y que la dignidad no se negocia. Tiene razón. Lo sé, pero necesitaba que usted también lo supiera. Linares asintió lentamente. El farol de la calle proyectaba su sombra larga y delgada sobre el pavimento mojado. Ya no era la sombra de un hombre que ocupaba todo el espacio de una habitación. Era la sombra de alguien que estaba aprendiendo a ocupar menos. Cuando era joven, dijo Linares sin que nadie le preguntara, mi padre me decía que el éxito se mide por la cantidad de personas que te obedecen. Construí toda mi vida alrededor de esa idea. Más dinero, más poder, más gente que hace lo que yo digo. Elena escuchaba. Pero esa noche, en el teatro, usted hizo algo que yo nunca pude hacer. Usted subió a un escenario y 60 personas la siguieron. No porque les pagara, no porque tuvieran miedo, sino porque querían seguirla. Esa es la diferencia entre el poder y la autoridad. Y yo tardé toda una vida en entenderla. No es tarde para cambiar. Tal vez no, pero es tarde para recuperar lo que destruí en el camino. No se destruye todo, señor Linares. Se destruyen cosas, y las cosas se pueden reconstruir. Lo que importa es que quiera hacerlo. Linares la miró un momento largo. ¿Hay algo que pueda hacer? No por limpiar mi imagen. Ya es tarde para eso, sino porque genuinamente quiero hacer algo diferente. Elena lo pensó. Sí, hay algo. En el teatro hay personas como yo. Personas que limpian, que vigilan, que mantienen ese edificio en pie sin que nadie las vea. Don Ignacio lleva 15 años abriendo las puertas de ese teatro a las 4 de la mañana. Lucía limpia el escenario donde usted recibe aplausos.
Marcos los trata como si no existieran. Si quiere hacer algo diferente, empiece por verlos. ¿Solo eso? No es poco. Linares se quedó mirándola un momento largo. Luego asintió una vez, giró sobre sus pasos y se alejó en la noche. Elena lo vio irse. No sintió rencor. No sintió victoria. Sintió algo más tranquilo, más completo, como un acorde que finalmente se resuelve, después de una disonancia prolongada. Los meses que siguieron transformaron todo. Elena aceptó la beca de Heinrich. Viajó por primera vez fuera del país. Estudió con directores que conocían el nombre de su abuela y que la recibieron no con lástima, sino con respeto profesional. Magdalena Reyes era una visionaria, le dijo un viejo profesor en una clase magistral. Y usted es la prueba de que su visión sobrevivió. Don Ignacio le escribía correos con faltas de ortografía que Elena leía sonriendo. Aquí todo sigue igual pero diferente. Pusieron una placa con tu nombre en el vestíbulo. Marcos no sabe dónde meterse cuando la ve. Lucía le mandaba fotos del teatro con mensajes breves. Hoy limpié tu escenario. Sigue brillando. Carolina la llamaba cada semana para contarle chismes de la orquesta y para preguntarle sobre las piezas que estaba estudiando. ¿Ya dirigiste algo de tu abuela? Debería haber grabaciones. Estoy buscándolas, respondía Elena. Encontré un concierto que dirigió cuando tenía mi edad. Es extraordinario. ¿Eso es genético? No, eso es amor. Ferrara, que seguía luchando con sus manos temblorosas, decidió retirarse formalmente de la dirección, pero no de la música. Se convirtió en profesor del conservatorio y mencionaba a Elena en cada clase como ejemplo de que el talento no tiene domicilio fijo. Les presento la grabación más importante de la temporada pasada, decía poniendo el video del concierto del teatro. Observen las manos, observen la batuta, observen a una mujer que no tiene ninguna credencial formal y que dirige mejor que la mayoría de ustedes que llevan 5 años estudiando aquí. Los estudiantes la miraban con una mezcla de asombro e incomodidad. Asombro por la calidad. Incomodidad porque les hacía cuestionar todo lo que creían saber sobre quién merece un podio. Augusto Linares cumplió su palabra. No volvió a la presidencia de la fundación, pero hizo algo que nadie esperaba. Creó un programa de becas internas para empleados del teatro. Cualquier persona del personal de servicio que tuviera interés en formarse musicalmente podía acceder a clases gratuitas, instrumentos prestados y tiempo libre pagado para practicar. Lo llamó Programa Magdalena Reyes. No le pidió permiso a Elena. No lo hizo público. No buscó crédito. Simplemente lo hizo. Elena se enteró meses después, cuando don Ignacio le escribió. Hay un programa nuevo en el teatro. Tiene el nombre de tu abuela. Creo que fue Linares. No estoy seguro, pero dicen que él puso todo el dinero. Elena leyó el mensaje 3 veces. Luego sonrió. No una sonrisa grande, una pequeña, de esas que significan más que las grandes. El concierto final de la beca se realizó en una sala histórica. 1.200 asientos. Una orquesta de primer nivel. Un programa que incluía obras que Magdalena Reyes había dirigido décadas atrás. Elena subió al podio con la batuta de ébano. Las iniciales MR brillaban bajo las luces del escenario. 1.200 personas guardaron silencio. Antes de dar la primera entrada, Elena miró a la sala. En la tercera fila estaba Carolina, que había viajado especialmente. Junto a ella, Ferrara, con sus manos quietas sobre las rodillas. En la quinta fila, don Ignacio, que nunca había estado en un concierto de ese nivel y que miraba todo con ojos enormes. Lucía estaba a su lado, con un vestido que se había comprado para la ocasión y que planchó 3 veces. En una fila del fondo, casi invisible entre el público, estaba Augusto Linares. Elena tomó el micrófono. No estaba planeado. No estaba en el programa. Pero había algo que necesitaba decir. Buenas noches. Antes de que la música hable por sí misma, quiero decir unas palabras. Esta batuta perteneció a mi abuela, Magdalena Reyes. Ella fue directora de orquesta durante 30 años. Nadie recuerda su nombre en los libros de historia. Nadie puso su fotografía en ningún salón de la fama. Pero ella me enseñó todo lo que sé. La sala escuchaba en silencio absoluto. Me enseñó que la música no es un privilegio, es un derecho.
que el talento no necesita un título para existir, que una cuchara de palo puede ser una batuta si las manos que la sostienen tienen algo que decir. Elena hizo una pausa. Hace unos meses me subí a un podio con un uniforme de limpieza. Muchos se rieron. Y tenían derecho a reírse, porque lo que veían no tenía sentido. Una mujer que limpia pisos dirigiendo una orquesta sinfónica. Absurdo. Otra pausa. Pero la música no sabe de uniformes. La música no pregunta de dónde vienes, ni cuánto dinero tienes, ni qué título cuelga de tu pared. La música solo pregunta una cosa. ¿Estás dispuesto a sentir? Miró hacia donde estaba don Ignacio. Quiero agradecer a las personas que me vieron antes de que el mundo me viera. A don Ignacio, que me guardaba un café cada mañana cuando yo llegaba al teatro a las 5:30. Eso no parece mucho, pero cuando nadie te mira, un café es un abrazo. Don Ignacio se limpió los ojos con el dorso de la mano. A Lucía, mi compañera, que nunca me preguntó por qué mis dedos se movían solos mientras limpiaba. Simplemente lo aceptó como parte de quien soy. Lucía sonrió con los labios temblando. Al maestro Ferrara, que escuchó en mi voz el eco de mi abuela, y decidió que ese eco merecía un escenario. Ferrara inclinó la cabeza. A Carolina, que me tomó las manos después del concierto, y no me pidió credenciales. Solo me pidió la verdad. Carolina asintió con los ojos brillantes. Y a alguien más. Elena miró hacia el fondo de la sala. No podía ver a Linares en la penumbra, pero sabía que estaba ahí. Lo intuía. A la persona que se rió de mí esa noche. Porque sin esa risa, yo no estaría aquí. No porque me motivara la venganza, sino porque en ese momento, cuando todo el teatro se reía y yo estaba sola con esta batuta, entendí algo que mi abuela me había dicho 1000 veces y que yo nunca había comprendido del todo. La sala contenía la respiración. Tu valor no lo define otra persona, lo defines tú. Cada vez que decides no rendirte, cada vez que decides no odiar, cada vez que decides levantarte y hacer lo que sabes hacer, aunque nadie crea que puedas. Hizo una pausa. La batuta brillaba en su mano como un pequeño faro. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Los que miran un uniforme y ven a la persona. Y los que miran un uniforme y dejan de ver. Mi abuela me enseñó a ser del primer tipo. Y les pido a todos ustedes que intenten serlo también. Elena levantó la batuta. Quiero decir una última cosa. Para todos los que están escuchando desde algún lugar lejano, para la mujer que limpia un hospital a las 3 de la mañana y que canta ópera mientras friega, para el hombre que repara ascensores y que escribe poesía en su hora de almuerzo, para el niño que hace cálculos matemáticos en un cuaderno mientras espera que su madre termine el turno de limpieza. Su voz se hizo más suave, más íntima, como si hablara con una sola persona. El mundo no tiene que verte para que existas. Tú ya existes. Tu talento ya existe. Tu valor ya existe. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso. Lo que llevas dentro no cabe en un uniforme. Lo que llevas dentro no se mide en títulos ni en cuentas bancarias. Lo que llevas dentro es tuyo. Solo tuyo. Y cuando llegue el momento de mostrarlo, no pidas permiso. Simplemente muéstralo. Bajó el micrófono. Lo colocó suavemente en su soporte. Silencio. Luego levantó la batuta y dio la entrada. La música llenó la sala como un amanecer llena el horizonte. No de golpe, gradualmente, con una luz que va creciendo hasta que no queda un solo rincón oscuro. Elena dirigió esa noche como nunca había dirigido. Con libertad, con gratitud, con la certeza de que cada nota era un puente entre el mundo de su abuela y el suyo propio. En el público, 1200 personas vivieron algo que muchos de ellos describirían después como el momento más conmovedor de sus vidas. No por la técnica, no por la perfección, sino por la verdad que la música cargaba. Augusto Linares, en la última fila, no aplaudió cuando terminó el concierto. No porque no quisiera, porque no podía. Tenía las manos sobre el rostro y los hombros le temblaban. A su lado, un desconocido le ofreció un pañuelo. Es increíble, ¿verdad? Linares asintió sin poder hablar. Dicen que ella limpiaba pisos, continuó el desconocido. Es difícil de creer. Linares se secó los ojos. No es difícil de creer. Es difícil de aceptar. Que alguien así estuviera ahí todo el tiempo y nadie la viera.
Alguien la vio. Sí, pero no fui yo. Y debería haberlo sido. La ovación duró 15 minutos. Cuando finalmente se apagó, Elena bajó del podio y fue directamente hacia don Ignacio. El viejo guardia se puso de pie con dificultad, con los ojos todavía húmedos, y la abrazó con la torpeza de quien no está acostumbrado a los abrazos, pero los necesita. Tu abuela, dijo con voz quebrada. Ella está aquí. La sentí. Elena asintió contra su hombro. Yo también. Esa noche, de regreso en su habitación, Elena abrió el estuche de terciopelo. Sacó la batuta. La colocó sobre la mesa junto a la carta de Linares que seguía guardada ahí dentro. Tocó las iniciales. MR. Luego sacó un bolígrafo y en la base de la batuta, donde todavía había espacio, grabó con cuidado sus propias iniciales. EM, Magdalena Reyes. Elena Montoya. 2 nombres. Una batuta. Una línea ininterrumpida de música que ningún uniforme pudo silenciar. Las semanas y meses posteriores al concierto trajeron consecuencias que Elena nunca habría imaginado. El programa Magdalena Reyes que Linares había creado en el teatro empezó a dar frutos. Un joven del equipo de mantenimiento que siempre silbaba melodías mientras arreglaba las luces, resultó tener un talento natural para la trompeta. Su profesor dijo que tenía un oído que no se enseña, se aprende solo, o se nace con él. Una mujer del personal de cocina que tarareaba óperas mientras servía canapés, recibió una beca para estudiar canto. La primera vez que cantó en un recital interno del programa, los compañeros que la habían escuchado tararear durante años la miraron como si la vieran por primera vez. Porque en cierto modo, era la primera vez. Un electricista que nunca había tocado un instrumento descubrió a los 50 años que podía tocar el piano, con una sensibilidad que hizo llorar a su profesor. No entiendo, dijo el electricista. Nunca estudié música. El profesor respondió, la música no se estudia. Se lleva. Usted la llevaba. Solo necesitaba un piano. En otra ciudad, una maestra de escuela leyó la historia de Elena y decidió hacer algo. Empezó a preguntar a sus alumnos, especialmente a los más callados, a los que nadie miraba, qué les gustaba hacer cuando nadie los veía. Un niño que nunca hablaba en clase le dijo que escribía cuentos en un cuaderno que escondía debajo de la cama. La maestra leyó los cuentos. Eran extraordinarios. En un hospital, un guardia de seguridad que llevaba años dibujando en una libreta durante sus turnos nocturnos vio el video de Elena. Al día siguiente, por primera vez, le mostró sus dibujos a alguien. Ese alguien era una enfermera que resultó ser amiga de una galerista. Los dibujos del guardia se exhibieron 3 meses después en una muestra colectiva titulada Lo que no vemos. No todos los cambios fueron grandes. Algunos fueron casi invisibles. Un gerente de una empresa cualquiera empezó a saludar por su nombre a la persona que limpiaba su oficina. Un padre que nunca había preguntado a su hijo qué quería ser, se sentó una noche a preguntarle. Una mujer que llevaba años cantando solo en la ducha se inscribió en un coro. Ondas. Pequeñas ondas que nacieron de una sola piedra lanzada al agua. La piedra era Elena subiendo a un podio con un uniforme de limpieza. Las ondas llegaron a lugares que ella nunca conocería. Otros teatros replicaron el programa. No por obligación, por inspiración. La historia de Elena había demostrado que el talento se esconde en los lugares donde nadie lo busca. Ferrara recibió una llamada de un conservatorio internacional pidiendo asesoría para crear programas similares. «No me llamen a mí», respondió. «Llamen a Elena Montoya». Don Ignacio se jubiló del teatro un año después. En su última noche de trabajo, Elena le dio un regalo envuelto en papel sencillo. Era una entrada vitalicia para todos los conciertos de cualquier orquesta que ella dirigiera, en cualquier lugar del mundo. «No puedo aceptar esto», dijo don Ignacio. «Usted me dio un café cada mañana durante 3 años. Esto no alcanza para devolver eso». «Elena, don Ignacio, usted me vio cuando nadie me veía. Eso no se paga. Se honra». El viejo guardia guardó la entrada en su bolsillo, junto al corazón, y no dijo nada más porque las palabras ya no alcanzaban. Lucía siguió limpiando el teatro, pero algo había cambiado. Marcos Peña, el administrador que antes la trataba como un obstáculo, ahora la saludaba por su nombre cada mañana. No porque se hubiera convertido en buena persona de la noche a la mañana, sino porque había aprendido que las personas que ignoras hoy
pueden ser las que el mundo aplaude mañana. El cambio en Marcos no fue dramático. No hubo una revelación ni un momento de epifanía. Fue gradual, como una mancha que se va limpiando día tras día. Empezó saludando. Luego empezó preguntando cómo estaban. Luego empezó escuchando las respuestas. Un día, Lucía encontró un café sobre su carro de limpieza con una nota que decía: «Para la que mantiene este lugar de pie». No tenía firma, pero la letra era de Marcos. Lucía guardó la nota en su bolsillo. No se la mostró a nadie. Algunos gestos valen más cuando nadie los ve. «Buenos días, Lucía», decía Marcos al cruzarse con ella en el pasillo. «Buenos días, señor Peña». No era amistad, era un comienzo. Y los comienzos, por pequeños que sean, cuentan. El viejo guardia, don Ignacio, pasó sus últimos meses en el teatro con una tranquilidad nueva. Ya no bajaba la cabeza cuando alguien lo regañaba por hablar con el personal de limpieza. Ya no se encogía cuando Marcos pasaba por su cabina. Algo en la historia de Elena le había devuelto una dignidad que creía perdida. «Si ella pudo subir a ese podio», le dijo a Lucía una noche, «yo puedo por lo menos mantener la frente en alto en mi propia cabina. Don Ignacio, usted siempre la mantuvo en alto, solo que nadie lo veía. Alguien lo veía. Elena lo veía». Heinrich cumplió su promesa. La Fundación Europea ofreció a Elena una residencia permanente como directora invitada de 3 orquestas en distintas ciudades. Elena viajaba, dirigía, enseñaba, y cada vez que subía a un podio, llevaba consigo la batuta de ébano con 2 juegos de iniciales. En una entrevista que se volvió viral por segunda vez, un periodista le preguntó: ¿qué le diría a la Elena que limpiaba pisos en el teatro? Elena pensó un momento. Le diría que no deje de mover los dedos, que aunque nadie la esté mirando, la música que lleva dentro es real. Y que un día, alguien la va a escuchar. ¿Y qué le diría al hombre que se rió de ella? Elena sonrió. Le diría gracias, no por la risa, sino por el silencio que vino después. El silencio de alguien que descubre que estaba equivocado. Ese silencio es más valioso que cualquier aplauso. El periodista la miró un momento. ¿De verdad no le guarda rencor? El rencor es como dirigir una orquesta que no suena. Gastas toda tu energía en algo que no produce música. Prefiero usar esa energía en algo que sí la produzca. ¿Y qué produce música para usted? Las personas. Las personas que se atreven a hacer lo que llevan dentro, aunque el mundo les diga que no pueden. Eso produce la mejor música que existe. La entrevista se compartió en 32 países. Maestros de escuela la usaban en clase. Empresas la proyectaban en capacitaciones. Un director de cine compró los derechos para hacer una película. Pero para Elena, nada de eso importaba tanto como lo que pasó una tarde cualquiera, en una residencia para personas mayores con problemas de memoria, cuando tocó el timbre de una habitación que olía a lavanda y a tiempo detenido. Su abuela estaba sentada junto a la ventana. No la reconoció. Hacía años que no reconocía a nadie. Elena se sentó frente a ella. Sacó la batuta del estuche. La colocó en las manos de Magdalena. La enfermera observaba desde la puerta, lista para intervenir. Los pacientes con pérdida de memoria a veces reaccionaban de formas impredecibles ante objetos desconocidos. Pero lo que vio la dejó inmóvil. Los dedos de la anciana se cerraron alrededor del ébano, con una fuerza que sorprendió a todos. No con confusión, con familiaridad. Como si esas manos hubieran estado esperando ese objeto toda la vida. Como si todo lo demás que hubieran sostenido en los últimos años, cucharas, vasos, mantas, hubiera sido un sustituto de lo que realmente necesitaban tocar. Y entonces, muy lentamente, la mano de Magdalena comenzó a moverse. Un compás, 2, 3. Estaba dirigiendo, no una pieza en particular, no una sinfonía completa, solo movimientos, gestos, la memoria del cuerpo haciendo lo que la memoria de la mente ya no podía. Los músculos recordaban lo que las neuronas habían olvidado. La mano subía, bajaba, giraba, con una gracia que no correspondía a una mujer que necesitaba ayuda para comer. La enfermera se llevó la mano a la boca. Había trabajado en esa residencia durante años. Había visto pacientes olvidar sus nombres, sus hijos, sus vidas enteras. Pero nunca había visto a nadie recordar algo así. No con la cabeza, con el cuerpo, con las manos, con algo que vivía más profundo que la memoria.
Elena tomó la otra mano de su abuela y la sostuvo mientras las dos dirigían juntas. Una orquesta invisible. Una sinfonía silenciosa. La música más importante que ningún teatro del mundo podría contener. La música ya está ahí, susurró Elena repitiendo las palabras de siempre. Tu trabajo no es crearla, es encontrarla. Y Magdalena, que no recordaba su propio nombre ni el de su nieta ni nada de la vida extraordinaria que había vivido, hizo algo que la enfermera juró que era imposible. Sonrió. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisa de reconocimiento. No de Elena. No de la batuta. Sino de algo más antiguo y más profundo que la memoria misma. De la música. Y la batuta de ébano, con 2 juegos de iniciales grabadas en su base, brilló bajo la luz de la ventana como si siempre hubiera sabido que llegaría este momento. El momento en que la maestra y la alumna volverían a dirigir juntas. No un concierto para 1000 personas. Algo mejor. Un concierto para 2. Donde el público era el silencio, y la partitura era el amor que ni la enfermedad más cruel puede borrar del todo. Elena no se movió de esa silla hasta que su abuela se quedó dormida con la batuta todavía entre los dedos. Entonces la besó en la frente, le acomodó la manta sobre los hombros y salió de la habitación caminando despacio, como quien sale de un lugar sagrado. En el pasillo, sacó su teléfono. Tenía 14 mensajes, invitaciones, entrevistas, propuestas. El mundo la buscaba. Guardó el teléfono sin responder ninguno. Algunas cosas podían esperar. El mundo podía esperar. Lo que acababa de vivir, no. Esa noche, Elena caminó por las calles hasta llegar al teatro donde todo había empezado. Estaba cerrado, las luces apagadas, la marquesina vacía. Se sentó en los escalones de la entrada, la misma entrada por la que había cruzado miles de madrugadas con su carro de limpieza, el mismo mármol que había pulido de rodillas. Sacó la batuta, la sostuvo contra la luz de la luna, y entendió, con la claridad que solo llega en los momentos de absoluta quietud, que su abuela tenía razón desde el principio. La música siempre había estado ahí, en cada piso que limpió, en cada madrugada silenciosa, en cada gesto invisible de sus dedos marcando compases que nadie veía. La música nunca se fue, solo esperó, paciente, fiel, hasta que alguien le abrió la puerta. Y esa puerta no la abrió un millonario, no la abrió un contrato, no la abrió la fama, la abrió una mujer con un trapo en la mano y una batuta en el bolsillo, que se negó a olvidar quién era. La batuta había sido solo el principio. El verdadero concierto fue el coraje de subir al podio cuando el mundo entero se reía.